Bienvenidos a la Universidad Nacional de El Salvador, Cátedra de Educación Inclusiva. En esta oportunidad hablaremos acerca de los temas contenidos en la Unidad 3 y Unidad 4. Mi nombre es Juan José Recinos y la cátedra está a cargo del tutor, licenciado Javier Antonio Flores Chávez. Coordinador de nuestra carrera, licenciado Edgar Javier González Torres. Veamos la Unidad 3. Centros educativos y atención a la diversidad, la escuela y el aula inclusiva, adecuaciones curriculares. ¿Cuáles son las principales concepciones? Uno es los niveles de adecuación curricular en la aplicación. Cuando hablamos de la aplicación, hablamos de ciertos aspectos como es el nivel regional, que es un diseño curricular a nivel nacional, el diseño comunal o meso, que es hablar de lo que significa las necesidades culturales y propias del centro escolar. Otro es la adecuación a nivel institucional. La adecuación institucional se refiere a una evaluación local propia de cada centro educativo que diferirá de los demás centros educativos cada uno. Y el otro, el más pequeño, es una adecuación a nivel de aula, una adecuación de la currícula a nivel del grado o de la sección. Inclusive entre las mismas secciones puede haber diferencias o adecuaciones en cada aula. Los niveles de adecuación curricular de aplicación en el aula. Ya nos estamos refiriendo, como decía anteriormente, a aquellas adecuaciones individuales o específicas en cada una de las aulas de un centro escolar. Cuando hablamos de adecuaciones de acceso al currículo, quiere decir son aquellas adecuaciones que van a permitir hacer que los diferentes elementos curriculares puedan encajar entre sí y hacer esos cambios en los cuales va a permitir que se puedan introducir aquellos recursos materiales de la comunicación, el equipamiento específico, el tiempo, el espacio escolar, etc. Veamos otros elementos. Las adecuaciones de elementos básicos del currículo. ¿A qué se refiere? Nos menciona por ahí de algunos autores que los elementos básicos son todas aquellas adaptaciones curriculares que nosotros hacemos, así al puntualmente, específicamente en uno de los temas, de los contenidos de una materia. Pero ¿qué se entiende por adecuaciones? Las pertenencias, los pertinentes cambios, ajustes o modificaciones que se hagan por muy sencillas en la programación de aula se refiere a la concertación de los principios de autonomía, igualdad, con una educación de calidad, una educación inclusiva para todo el estudiante. Adecuación entonces es esos cambios que permiten que la educación sea inclusiva y participativa con el estudiante. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Los objetivos es comprender la importancia de la evaluación y la autoevaluación, conocer las diferentes conceptualizaciones del diseño curricular en la calidad educativa. Calidad educativa. Cuando hablamos de calidad educativa, estamos hablando de algo que no podemos ver a simple vista, pero que se sobreentiende que representa aquellos aspectos ideológicos, por decirlo así, políticos, económicos, sociales, culturales, que están inmersos dentro del sistema educativo. La calidad educativa estará representada a largo tiempo por los frutos que dé los procesos educativos
en cierto momento. Calidad educativa significará entonces una mejora que se expresa en nuevos profesionales que servirán al país y a la sociedad. Ahora veamos lo que es el diseño curricular como factor de calidad. El diseño curricular como factor de calidad, si nosotros observamos en países como Suiza, en Europa, ¿verdad? Suecia, su diseño curricular es de los mejores, lo que nos permite decir de que ese diseño curricular lo lleva a un alta calidad educativa, perdón, alta calidad educativa. Eso quiere decir que el diseño curricular permite o es un factor que nos permite decir que la calidad en la educación en un país o en un sistema es prescindible, es imprescindible alejarnos de un diseño curricular adecuado al contexto de cada sociedad. Tomemos el caso de Costa Rica. Costa Rica tiene un diseño curricular el cual va a la vanguardia haciendo uso de tecnología y por tanto es un factor que nos indica calidad en el sistema educativo, del cual nuestro país, nuestra universidad toma como ejemplo. El diseño curricular como eje de la educación. Si nosotros lo vemos como el pilar fundamental, el diseño curricular para la educación, porque de él depende cómo va a trabajar, cómo va a funcionar. Es como una rueda, una carreta. El eje principal al centro es cuando gira todo, la rueda de una carreta, todos esos diablos o esos diamantes, esas líneas que van hacia el centro y que giran y están unidos hacia ese eje, permite que la educación funcione o engrane correctamente. O sea que el diseño curricular es el motor, el que une todo y le da fuerzas para que esta educación pueda ir trabajando. Eso, en este sentido, nos podemos decir de que el eje de la educación en ese diseño curricular es cómo reciben los estudiantes el sistema, cómo el sistema enmarca la inclusividad, la participación, la igualdad, la equidad. ¿Cuál es la importancia de la evaluación y autoevaluación en el rendimiento académico? Es de suma importancia saber que hay una evaluación y una autoevaluación para que el estudiante conozca cuáles son sus objetivos alcanzados, conozca cuáles son los frutos que está alcanzando durante su proceso académico. ¿Cuál es la actitud del docente y del estudiante ante la evaluación? Generalmente hay una actitud de compromiso, una actitud de deseo de aprendizaje, porque en esta evaluación uno se da cuenta cuál es el camino que ha recorrido, cuál es el momento ideal para hacer esos cambios. Cuando uno ve una evaluación, cómo es que está siendo evaluado por parte del docente y uno mismo se autoevalúa y ve cómo debe de seguir caminando en el proceso educativo. Tenemos diferentes tipos de evaluaciones. La evaluación formativa. La evaluación formativa es cuando se desea verificar que los procesos y los objetivos de enseñanza se están cumpliendo, si se están alcanzando o no aquellos metas, aquellos objetivos del proceso educativo. Es decir, si se están asimilando los conocimientos de una manera adecuada.
Tenemos también lo que es la evaluación sumativa. Cuando hablamos de evaluación sumativa es aquella con la cual se mide y se juzga el aprendizaje del estudiante, con el fin de certificarlo, con el fin de darle una nota, ya sea, dice, por ejemplo, tiene A, tiene 10 de nota. En ese momento estamos dándole una evaluación sumativa porque le estamos asignando un valor, ya sea conceptual o numérico. Lo estamos promocionando al estudiante con esa nota. Luego tenemos la unidad 4, donde hablaremos acerca de la construcción de la propuesta pedagógica. ¿Cuáles son las etapas de la construcción de la propuesta pedagógica? Vemos por acá en este diagrama cuáles son las diferentes etapas que tenemos para la elaboración de la propuesta pedagógica. Veamos la primera etapa. La primera etapa nos habla de la revisión del modelo pedagógico. En este sentido, en esta etapa hablaremos acerca de la evaluación en la sede escolar de la implementación de la propuesta. ¿Quiénes hacen esta revisión del modelo pedagógico en la escuela? El Consejo de Maestros, el Comité Pedagógico o el Comité de Evaluación Escolar. En la etapa 2 hablamos del análisis del contexto. En este momento se va a identificar los recursos externos con que cuenta el centro escolar para elaborar dicha propuesta pedagógica. Hay una consulta diagnóstica del contexto social, cultural, socioambiental y productivo de los diversos organismos y sectores de la comunidad educativa ampliada. Hay una identificación y jerarquización de la realidad del entorno a la sede escolar. En una etapa 3 hablamos de la caracterización de los estudiantes. Acá se debe identificar claramente cuál es el perfil del estudiante de nuestra sede escolar. Es decir, en la situación de aprendizaje que vivimos, cada centro escolar es único y diferente. Hay un historial socioeducativo, hay intereses, visiones dentro del contexto social y cultural que rodea a la escuela. Hay una identificación colegiada de los docentes acerca del perfil del estudiante, es decir, cuáles son las situaciones propias de cada centro escolar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la etapa 4 hablamos de la revisión del programa de estudios y aquí viene un elemento muy importante. La propuesta de competencias y habilidades que deben de aprender nuestros estudiantes de acuerdo a nuestro contexto social. Y vamos a definir aquellos objetivos programáticos, vincularlos con las competencias que debe de aprender el estudiante. Esto se hace ya sea por niveles educativos, especialidades, por ejemplo, la especialidad de de turismo, la especialidad de logística y aduanas, la especialidad de administrativos contables, etc. Vamos a hacer un análisis de las estrategias de aprendizaje que llevan al desarrollo de las competencias. En la etapa 5 viene lo que es el planeamiento didáctico. El planeamiento didáctico no es nada más y nada menos que la planificación de los docentes en cada centro escolar, que se debe de proponer en concreto aquellas estrategias metodológicas activas para que los estudiantes desarrollen aquellas competencias y habilidades que se diseñen en dicha planificación. La planificación en sí es un conjunto de actividades, metodologías que permitirán que el estudiante adquiera esos conocimientos de forma ágil y significativa. La etapa 6, ideas para el desarrollo de la práctica diaria en el aula. Son aquellas propuestas sobre los procedimientos que se van a llevar a cabo dentro del salón de clases.
aquellos procedimientos que me permitan llevar o acercar los conocimientos haciendo uso de recursos tecnológicos en el aula para el proceso educativo. Aquella normativa que va a regular el aprovechamiento de los espacios en los centros escolares para favorecer o para permitir enmarcar el aprendizaje de los estudiantes en un contexto social y único para cada centro escolar. Hemos llegado hasta acá entonces con nuestra exposición, la cual hablamos de lo que era el planeamiento didáctico, el currículum, la revisión del modelo pedagógico, la propuesta pedagógica. Hablamos de los procesos de formación, de evaluación, evaluación sumativa, evaluación formativa, y cuál es la importancia del diseño curricular como factor de calidad en la educación salvadoreña. Muchas gracias, hasta la próxima.